Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta. Y pues como cada jueves tenemos un programa más de Crónicas de Banqueta presente. Y ahora pues creo que seguimos en el estado de Puebla. Nuestro invitado también él es de Puebla y él es Alejandro Montiel. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches. Hola Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí estamos desde Puebla, como dices, y bueno, pues, siempre presentes en redes sociales, que por eso siempre te seguimos. Y bueno, ahí estamos siempre intercambiando puntos de vista contigo y Claro que con sí. tus lectores, Claro, que son muchísimos, ¿no? lo cual agradezco porque de esto se trata, de hacer comunidad, ¿no? De platicar, pero que ustedes también aporten, que yo pueda aportar, que nos podamos equivocar como lo hemos hecho, que podamos ver diferentes puntos de vista. Yo creo que tienen que ser como proactivas, ¿no? Así es, yo creo que yo inclusive quitaría la palabra equivocación en esto de la historia, el arte y la cultura, porque, sabes, todo el tiempo se está investigando nuevas cosas. Entonces, yo creo que, bueno, yo soy historiador de profesión y entonces, mira, yo creo que sobre todo en investigación, lo que puedes afirmar hoy, a lo mejor en unos meses ya no lo puedes afirmar. Entonces, yo creo que más que nada, lo más importante, sobre todo en redes sociales, por eso ahí nuestro intercambio, Ujú. sabes, la gente a partir de eso se interesa más, porque yo creo que a veces como ver a la historia, yo como ex estudiante de historia, bueno, y ahora estudioso, Ajá. creo que a veces los muchachos sobre todo piensan que es como muy aburrida, ¿no? Como que ya todo está fijado, todo está, ya son bloques monolíticos que no los puedes mover y no es cierto. Todo el tiempo estamos redescubriendo cosas, estamos construyendo nuevas teorías y sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, el punto que ahí intercambiamos sobre la talavera, la verdad, de cosas por investigar. Esa es la gran Sí, realidad, como en tantas otras cosas de nuestro país, que nos faltan toneladas de investigación, ¿no? Y que lo que podemos afirmar hoy, pues la verdad es muy relativo, a lo sí, mejor te va a servir para unos años, pero después ya no, porque la investigación normalmente pues va a avanzar, ¿no? exacto, exacto. Y aparte, pues bueno, lo importante es que así nos conocemos, así pudimos tomar esta charla, ¿no? Que la gente no se quede prendida del asunto de que sí, que no, y que se polarice y nos vida y ya. No, al contrario, ya ves que yo te dije, no, yo no me enojo, para mí mejor porque me ayuda, ¿no? Entonces a investigarle, como dices, a seguir y y pues es esto, o sea, digo, yo a veces lo comparo con un equipo de fútbol, ¿no? Tú le puedes ir al Puebla, por ejemplo, yo al Pachuca, y no por eso vamos a dejarnos de hablar si le gana uno o pierde el otro, ¿no? Creo que eso no tiene nada No, que ver. yo creo que sobre todo en temas de investigación y de divulgación de cultura, todo el tiempo hay que estar rectificando. O sea, Sí, nadie puede decir, ni el mejor historiador del mundo, que tiene la verdad absoluta, porque eso no es cierto. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos investigando nuevas cosas, ¿no? Entonces, se enfocan nuevos datos, los reinterpretas. ajá, Entonces, la realidad es que es muy interesante para mí, independientemente de lo que tú haces en redes, porque yo creo que sí, eso es lo más valioso. Es decir, cómo pones, digamos, en primer término, algo que para la mayor parte de la gente no es tan fácil, ¿eh? Es una realidad. Los temas históricos, los temas antropológicos, digamos, que tienen que ver con la identidad que tú planteas, la verdad es que yo creo que poca gente ya está, digamos, en términos de, no sé si lo comparamos con el mundo del espectáculo, pues la realidad es que somos sí, minoritarios. Entonces, yo, inclusive, la verdad, así, cuando se da una polémica y de repente se meten gente, ¿sabes qué? Qué bueno, sí, porque estamos hablando finalmente de patrimonio, estamos hablando de cultura, estamos hablando de educación, estamos hablando de historia. Yo ajá, creo que esas polémicas son buenas, ¿no? Las que realmente, pues, si nos comparamos con cualquier artista, pues somos mínimos realmente, ¿no? Lo que se habla, son mínimo lo que la gente está interesada en el arte y la cultura, pero hay que luchar. Y yo creo claro. que las polémicas en ese sentido para mí son muy positivas
y creo que se deben dar todo el tiempo. Claro, claro, claro. Y vamos a decirle a la gente, Alejandro Montiel fue secretario de Cultura del Estado de Puebla. Ahorita lo vamos a platicar. Pero hoy en día, ¿qué estás haciendo, Alejandro? Bueno, hoy también estoy como asesor del gobierno del Estado de Puebla y digamos que mi trayectoria pues sí es un poco en la educación y en la cultura. Antes de ser secretario, fui subsecretario ya hace unos buenos años, desde el 99. Sí. Y ahí empezamos específicamente con el proyecto de rescatar la biblioteca palafoxiana. Eso digamos que fue lo que me llevó toda mi vida y por eso de repente ven como que muy insistente sobre la palafoxiana, Ajá. porque cuando yo entré a la administración pública, yo acababa de llegar de Europa y entonces lo primero que me recibe es el sismo del 15 de junio de 1999, que nos golpeó durísimo a Puebla, durísimo. Y entonces ahí la palafoxiana nos damos cuenta pues, que no tenía un catálogo, que realmente habían pasado más de 300 años de su fundación y que no había cómo protegerla porque ni siquiera sabíamos cuántos libros había. Y Sí. en ese momento los dictámenes de especialistas del INA pues decían que la palafoxiana iba a colapsar, se iba a caer. Entonces nos dicen, saquen todos sus libros y a ver qué salvan y con mucho cuidado y con el riesgo de que les venga encima. Afortunadamente hubo más especialistas internacionales y no se cayó, se reforzó, se trabajó muy bien y al paso de los años se hizo una alianza con don Alfredo Harpelú y con Isabel Grañén Porrúa y gracias a ellos y a la aportación de sus fondos y de conocimientos de Estela González Cicero de Adavi, pudo rescatar la palafoxiana, se catalogó completamente y entonces ya vimos 45.086 libros. No sabíamos que existía esa cantidad realmente. Puebla no sabía, no sabía. O sea, tú decías, bueno, pues hay muchos libros, hay muchos centenares, Ajá. pero ¿cuántos exactamente? Y así empezó todo, ¿no? Y bueno, hoy estoy pues precisamente dedicado a la divulgación de todo el patrimonio poblano y el patrimonio en general, ¿no? Yo creo que sobre todo Ajá. para los jóvenes es un gran legado y México, como tú bien lo difundes, es un enorme, enorme, enorme tesoro que hay que luchar por él, hay que luchar por su rescate y que tenemos demasiado, 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 hay pocos fondos y muchas veces poco interés, es la realidad y tú lo sabes. Claro. A ver, seguimos ahí Pues, conectados. pues ese es un poco lo que digamos, ¿no? Hoy estoy abocado mucho, sobre todo a divulgar. Ajá. Ahí está, ahí estás, sí estoy conectado ahí. Sí Ya. te veo yo bien. Sí, sí. Sí, No sé hasta dónde me escuchaste. oímos todo, pero te congelaste. ¿Hasta dónde me escuchaste? Ya no vi. No, sí lo pude oír todo. Lo oí, pero tú estás congelado. Ahí estás. A ver, Ahí me está, voy ahí a mover está. un poco más. ¿Ahí está mejor? Ahí está mejor. Ahí está mejor, ¿no? A ver, claro. Sí, Es que perfecto. aquí está más cerca del módem, parece. Estoy en una habitación que no está tan cerca del módem, ahí está mejor, creo. Ahí está ya. Perfecto. Decimos, la Biblioteca Palafoxiana tiene libros, no sé, ya sabes ahorita cuál es el número exacto de libros, pero tiene libros antiguos, muy, muy antiguos, que incluso por ahí yo veía, cuando fui para allá, para Puebla, y este Alejandro Flores, el guía de turistas que también trabaja para el gobierno del estado, me platicaba, hay libros tan antiguos que sus hojas no son de papel, papel, sino son como una especie de tela. Sí, hay muchas texturas, digamos, Ajá, hay muchos, se utiliza también tipo de pergamino, ajá, y bueno, digamos, ahí un poco se destaca es la famosa crónica de Nuremberg, ¿no? Que es una de las copias más antiguas que hay en la palafoxiana, ¿no? Entonces, lo muy interesante ahí es pensar que no estamos en Europa. Entonces,
que cada uno de esos libros tuvo que viajar miles de Sí, kilómetros en condiciones pues bastante peligrosas, como lo sabemos siempre, en ajá, ese momento, y que ahí están, ¿no? Entonces, digamos que el legado de Palafox es enorme, porque además, digamos, él lo piensa como una tipo de biblioteca pública. ajá. Entonces, en ese sentido, la pone a disposición de todos. Y eso, la verdad es que sí es algo que todos los mexicanos, porque la Palafoxiana no es de Puebla, ya, la Palafoxiana, como tú bien lo sabes, es memoria del mundo de la UNESCO y se Ajá. reconoció en China en 2005. Entonces, eso es el único, digamos, tesoro bibliográfico, así como en conjunto, porque lo que China, bueno, lo que la UNESCO reconoce en China es no solamente la colección de libros, sino el lugar original, su estantería original y sus 45.086 libros originales, colección de libros, porque digamos, esa la podrías tener pues en cualquier parte, a lo mejor te la llevas a Estados Unidos y sería, no. Lo que la Mm, UNESCO reconoce es que está en su sitio de fundación, que conserva su estantería original y que tiene su colección original, ajá. porque eso creo que es una de las grandes maravillas de México que todavía siento que todos los mexicanos no la conocen suficientemente, pero bueno, pues se ha avanzado bastante, creo. No, y los invitamos para que visiten Puebla y que visiten la Biblioteca Palafoxiana. De verdad que les va a encantar, se van a maravillar desde que ponen el primer pie. Su piso, sus paredes, su techo, en la estantería, los libros, los artículos que están ahí, todo les va a encantar. De verdad que es entrar a otra época, ¿no? Distinta, por supuesto, tú llegas y se van a todo aquel que le guste el arte, de verdad, le va a encantar. Es indispensable que cada vez que vaya a la Puebla la visiten. Eso sí, a mí me encantó, me gusta mucho. ¿Ahorita está abierta? Sí, ya parece que está algunos días con horario restringido por esta cuestión de la pandemia. Yo generalmente, pues horario es en la mañana hasta las 5 de la tarde y ya también porque digamos que por cuestiones, fíjate que hay quien le quitó, tenía una conexión en los años 80 y quien ordenó que se quitara fue mi querido maestro Héctor Azar Barbar. Él ordenó que se quitara porque tenía una conexión eléctrica bastante peligrosa Ajá, y entonces, bueno, hoy ya tiene una iluminación, pero por fuera, no por sí, dentro del inmueble, ¿no? Entonces, hasta las 5 de la tarde, normalmente, en condiciones normales, se puede visitar. ya, ya. Y refiriéndonos a otro tema, como bien lo platicabas, la UNESCO tiene diferentes formas de catalogar cada concepto que tiene, ¿no? Porque puede ser patrimonio material e inmaterial de la humanidad, como lo es la gastronomía también ahí en Puebla, como son algunos lugares, y como lo es la talavera, que es lo que decíamos hablando de la talavera. Lo que yo tenía entendido que la talavera que se fabricaba en Puebla es auténtica como se ha ido, como se originó desde el siglo XVI. Eso es lo que ellos decían. Por eso es distinta, porque el otro también, por ejemplo, son estos denominaciones de origen que le dan a cada lugar, donde se supone que tienes como pues el privilegio de que tú solamente lo puedas fabricar, ¿no? Como lo es el mezcal que también. Y muchas de estas ocasiones Tlaxcala se ha puesto lento y no le han dado las debidas denominaciones tanto a su mezcal como a la talavera, que ellos también le hicieron, pero por así decirlo, o a lo mejor en el lenguaje coloquial, no se ha puesto las pilas suficientes para exigirlo y para pedirlo, y se le ha adelantado pues algunos otros, ¿no? Pero Puebla me decían era por la autenticidad de la manufactura, de cómo se estaba haciendo la talavera, ya desde esa, como si fuera desde aquella época. Así es, mira, a mí me tocó participar precisamente en la elaboración del expediente que se entregó, el último que se entregó a la UNESCO, Ajá, donde se trabaja con Talavera de la Reina España y se trabaja con todos los talaveranos en Puebla y, por supuesto, con Tlaxcala. Es en 2003 cuando Sánchez Anaya, me parece el gobernador, es el que empuja muy fuerte
para que también se reconozca a San Pablo del Monte Tlaxcala como productor de Talavera. Y sí lo logra, o sea, sí está en la denominación oficial de origen, está. Mira, el problema hoy, y ahí me escucharán, ojalá mis amigos de Talavera Uriarte, de Angélica Moreno y otros, que son los más fuertes, digamos, como productores de Talavera, es que la certificación hoy en día sí tiene ciertos problemas, porque ellos no han podido, digamos, que los esté certificando. Entonces, ojalá a ponerte en contacto, por ejemplo, con Angélica Moreno, que es Talavera la Reina, porque ellos sí están preocupados, porque el problema hoy es, ellos tienen que dar hologramas en sus piezas, pero Ajá. estos hologramas sí habían sufrido un retraso. Entonces, ahora, ¿por qué el caso de San Pablo del Monte sí tuvo una justificación histórica? Desde la Fundación de Puebla hay gran intervención de personas de San Pablo del Monte Tlaxcala. Eso es una realidad y está datado. Precisamente apenas que di un discurso sobre la Fundación de Puebla, encuentras esos datos. Entonces, digamos que hay relaciones entre los pueblos muy anteriores a la formación de los estados, ¿no? Estamos hablando del siglo XVII. Las ordenanzas Ajá. para Talavera se están dando por ahí de 1653. Y gran parte de los artesanos eran artesanos indígenas tlaxcaltecas, recordemos, de Puebla. Es un sueño de varios, específicamente de uno que le dediqué mi discurso, que es un fundador, que es Salmerón, Juan Salmerón, pero él es español, y la idea de Puebla es, eh, precisamente, es una utopía, pensar que aquí en Puebla no iba a existir la encomienda y que tú ibas a traer a puros españoles que quisieran ellos mismos sembrar su tierra y hacer su fortuna ellos sin la explotación de indígenas. Ese es el sueño original de Puebla. Ajá. Por supuesto, eso no se logra. Y entonces lo digo porque desde el principio hay una relación íntima con Tlaxcala. Y hoy la relación que nosotros tenemos con San Pablo del Monte Tlaxcala es, mira, yo creo que, no sé, pero casi cada poblano tiene un amigo en San Pablo del Monte porque está muy cerca, se conectó ya muy bien a través de la carretera. Y entonces, ese también por eso, digamos, hay una historia de Puebla-Tlaxcala muy conjunta. En realidad, mi padre era tlaxcalteca, también por eso, ¿no? Entonces hay una imbricación en las relaciones muy grande, ¿no? Esta división que nos impuso el siglo XIX por estados es un poco hasta cierto punto ficticia, es decir, Puebla tenía brazos por Acapulco y En tenía brazos Acapulco. por Veracruz. Es Exacto. decir, y la gente de Sierra Norte está más conectada con la gente de Veracruz que con nosotros, es la realidad. Tú vas a Jicotepec, tú vas a todos esos lugares de Sierra Norte de Puebla y su mundo cultural, su mundo educativo es Veracruz, Exacto. no es Puebla tanto, ¿eh? Entonces, creo que ahí lo más importante destacar es que a mí no me gusta mucho esta cuestión de como los regionalismos tan fuertes, ¿no? Yo sí creo en un mundo más conectado, precisamente por la historia, porque al final todos coincidimos y yo creo que lo más importante es que todos veamos que estamos hermanados por muchos factores. Para mí, por eso digamos que cuando es que Tlaxcala es el campeón de esto, es que Veracruz, Exacto. a ver, más bien Sí. yo diría como país, y mira, si me apuras, hasta nuestros hermanos centroamericanos y por supuesto el sur de Estados Unidos, por cuestiones históricas, tenemos que estar muy unidos y porque compartimos cultura, compartimos lengua, ¿no? Entonces, Claro. compartimos de veras tantas cosas, pero esta idea del siglo XIX de poner estados nacionales nos fragmentó, ¿no? Esta disputa ridícula entre chilangos y poblanos y bueno, este dicho, ¿no? Muy famoso de perro, perico, poblano, no le toques con la mano porque es animal maldito, ¿no? Mejor tócalo con un palito.
Bueno, nace me parece que sí, la antigüedad de ese dicho es desde el 18 y desde esta pugna entre la Ciudad de México y la Ciudad de Puebla, porque en un momento dado sí se plantea con las constantes inundaciones que tiene la Ciudad de México, específicamente, por ejemplo, hay una que yo estudié, que es la del 8 de junio de 1692 de Sigüenza y Góngora, que el libro de Sigüenza y Góngora que produce es Alboroto y Motín de Indios de la Ciudad de México del 8 de junio de 1692, plantean de alguna forma que la capital se va a tener que trasladar y uno de los puntos que se piensa trasladar es Puebla. Así de fuerte, digamos, en un momento dado fue la disputa entre ambas ciudades. Ya después, por supuesto, en el 19 esa idea se olvidó, pero Puebla ha sido también, digamos, bastante combativa en la historia, ¿no? Eso sí. Exacto. Sí, y aparte qué bueno que lo dices, porque a veces sí hay este tipo de disputas, por ejemplo, para el nacimiento de los tacos al pastor, luego a veces se lo pelean, ¿no? ¿No? Hasta la misma guajolota que es de la Ciudad de Sí. México, pero se lo pelea hasta el Estado de México. Todo este tipo de cosas que se lo pelea cada estado, pero sí como a nosotros nos pareciera ser irrelevante, porque dices, no importa, es México, somos México, no importa si sea Puebla, Tlaxcala o cerca de ahí, no importa, ¿no? Estamos orgullosos pues, porque se hizo en nuestro país, y lo mismo sucede, por ejemplo, con los alebrijes de Oaxaca, si son o no del señor Linares, y después ya otras familias. Lo mismo quizás suceda con los dulces de Santa Clara, ¿no? Si fueron las franciscanas o las dominicas, o, no importa, son de Puebla y estamos ahí. Que también ese es otra y otro tipo, otro acervo que tiene, cultural que tiene Puebla, que es la gastronomía, y en ellos, pues este tipo de dulces, postres o comidas, ¿no? Por las mismas monjas, que de ahí es como el nacimiento de la gastronomía mexicana en realidad. Y la Pues composición también digamos con la que, ayuda de la comida española. ajá, pero digamos que sí, ahí sí, en ese sentido, todo este tipo de dulces, bueno, en primer lugar, hay que pensar, son dulces caros, es la realidad. No me acuerdo esta dulcería que está en la Ciudad de México, hermosísima, que tiene unos estantes muy hermosos, pero es bastante cara. ¿El Y entonces, cafeto? y entonces eh, ¿por qué? Porque en realidad estos dulces desde el origen eran fabricados por gente pudiente, esa es una realidad, o sea, Sí, los ingredientes hoy, entonces, por ejemplo, ahí sí, creo que este es un típico dulce virreinal, pero virreinal, digamos, de la élite, eso también es real, ¿eh? sí. O sea, no es casualidad que a ciertos dulces no se puedan extender a todo el territorio, no es porque no gusten, es porque son caros también de producir. Es caro. Bueno, en Puebla hay lugares donde es bastante aparentemente económico, pero en realidad el dulce es caro porque desde su origen los ingredientes están ligados a una élite española. Eso también es innegable. A un tiempo de preparación, a ingredientes raros, digamos, eso es una realidad. Entonces, creo que ahí es un poco lo bonito de la parte histórica, ¿no? Cómo tú vas también poniendo la balanza así toda esta serie de dulces y de comidas, pero que finalmente sí se fueron extendiendo, pero hay ciertas razones económicas también por las cuales no es tan fácil, por ejemplo, que todo mundo pueda conocer el dulce de Santa Clara. En primer lugar, es un dulce que no tiene conservadores y ya desde eso te pone una limitante para... Entonces, los dulces, pues eso representan, ¿no? O sea, parte de la identidad poblana, pero la identidad, digamos, pues de la parte más rica, ¿no? De la parte de los conventos, de la parte de la alta sociedad. Eso también es un regalo, porque no es un dulce que Exacto, consumía cualquier poblano. Eso también no lo vamos a inventar. O sea, simplemente por el tema de los ingredientes, ¿no? Son caros todos los ingredientes. exacto. Pero se va mexicanizando, ¿no? Yo siento que el dulce, pues ya le ponemos o se le pone de nuestra, pues como que ya el gusto nuestro y lo vamos mexicanizando, igual como a todo tipo de comida. Pues sí, pero claro, pero yo creo que es de lo menos conocido. Bueno, tú tendrás mucha más comunicación con gran parte del país, pero por ejemplo, yo creo que
pasando Zacatecas, prácticamente estos dulces son absolutamente desconocidos, ¿eh? Sí, Eso exacto, es una sí. realidad, ¿eh? A ver, hay un tema. México es un país en construcción nacional. Yo no sé a quién se le ocurrió que México ya tiene formada su identidad nacional. Eso no es cierto. Y ¿sabes qué? Ahora sí, sí, como historiador te lo digo, los próximos años van a ser debates interminables sobre eso, todavía. Yo creo que se va a tener que repensar la identidad nacional, sobre todo por supuesto que con el tema indígena, pero también con los regionalismos tan fuertes, ¿eh? No sé en el momento dado qué va a pasar con la gente de Monterrey y todo eso, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo. Sí, Puebla también tiene otros monumentos históricos, de verdad, yo la otra vez estaba diciendo, son bastantes. Puebla ha tenido, pues no sé, como esa suerte, ¿no? Por ejemplo, ahí está museos, el Museo del Ferrocarril, ¿no? Que también está muy bonito. Yo siento que también es uno de los estados, pues, digo, la cultura ahorita no nos está ayudando en la parte económica a ninguno de los estados. En ninguno de los estados el presupuesto es muy bueno en cultura, pero siento que Puebla tiene muchos lugares que visitar. Les ha pegado, yo creo, también a ustedes duro el presupuesto, ¿verdad? Con esto han eliminado cantidad de cosas que ha hecho que la cultura, pues, vaya en retroceso. Pues sí, mira, no es un momento sencillo en el país, ¿no? O sea, es una realidad que también con el tema de la pandemia, la cantidad de recursos que se deben destinar para otras cosas urgentes, pues al final la cultura, bueno, en primer lugar, los museos, pues apenas pueden estar abiertos y eso muy difícilmente, ¿no? Con un aforo del 20-30%. Eh, yo creo que en general, o sea, y esa es una reflexión como más nacional o mundial, sí creo que ayuda mucho la difusión, por ejemplo, que haces tú, que hace gente, es decir, va a ser muy difícil ya que las nuevas generaciones realmente regresen masivamente a los museos, independientemente con pandemia o sin pandemia. Toda la gente que trabaja en museos debe hacer pues un poco lo que se está haciendo en este momento. Es decir, si ellos no, digamos, se dan cuenta que las redes sociales e Internet son la vía para difundir la cultura, pues realmente no hay mucho espacio para los museos mexicanos. Creo que ahí todavía hay una gran oportunidad que la gente de cultura no se da cuenta que esta es la vía, ¿eh? O sea, en primer lugar, tú tienes un país enorme, ¿no? Para que tú viajes de Yucatán a Baja California, bueno, o sea, es bastante complicado. Entonces, si no aprovechamos estos medios, por eso, gracias por la oportunidad que das, pues la verdad es que estamos desaprovechando el Internet, estamos desaprovechando grandes trechos de divulgación, de difusión de la cultura, ¿no? Entonces, independientemente si claro que se necesitan más recursos de la cultura, siempre. Y en un país como México, no, nunca habrá un presupuesto que alcance. Jamás, simplemente para todos los días puedes decir que aquí en este país se descubren zonas arqueológicas. Necesitas especialistas de todos los siglos, de todas las ramas, de todos los materiales. La realidad es que es un país que tiene demasiado patrimonio, que fue muy rico y que hoy no lo es. Eso no hay que darle mucha vuelta, ¿no? Es una realidad. Exactamente. Sí, eso es, pues bueno, un problema de diario, no hay algo que te alcance. Y ahorita Puebla, con esto también de la pandemia, incluso tú lo has notado, la gente también pues sale menos, pero también como dicen los museos, los visitan menos gente. Aún así, sin pandemia, aquí en la Ciudad de México, los museos tampoco son tan visitados. Hay algunos que sí tienen la suerte de ser visitados, pero hay otros vacíos y que incluso la gente no, hoy pues, ni sabía que existía. Eso también es
pues bueno, si logro la oportunidad de poderlos mencionar por aquí. En Puebla debe de haber muchos de este tipo. Así es, mira, yo creo que sí tiene que haber, digamos, a nivel, ahí sí lo digo un poco como exsecretario de Cultura, sí tiene que haber mayor unión siempre entre la Secretaría de Educación y la Secretaría de Cultura. Si tú no, como Secretaría de Educación, no tienes un programa, pero muy intenso, no visitas de repente que se le ocurren a los maestros, es decir, que los niños de la Ciudad de México conocieran 10 museos, pero de veras Uh, obligatorio. Que ajá, no fuera porque al maestro se le ocurrió sacarlos. No, ¿sabes qué? Esto es casi religioso, es decir, Museo Nacional de Antropología, el Franz Mayer, no sé, los 10 principales, que forman parte de tu educación. Desgraciadamente, creo que ahí sí le ha pegado un poco a la cultura en México, como esta fantasma del elitismo, que es bastante ridículo, ¿no? Y que no se ha pensado que la élite, pues en México es muy pequeña, pero que los niños de primaria sí tendrían una visita obligada, al menos una vez en su vida, todos los niños de México deberían sí. conocer el Museo Nacional de Antropología e Historia. O sea, eso es, ahí está, ahí yo diría que sí está el alma de México en realidad, ¿no? Y eso creo que sí tendría que ser. Pero pues yo sé que también hay factores económicos, factores políticos, factores educativos, en fin, pero yo creo que eso es una de las grandes todavía, pues, pues no sé, trabas, a lo mejor hasta a nivel político, de que educación y cultura no estén hermanadas, ¿no? Sabes que todos los niños, desde primaria, desde, ¿qué te gusta? Tercero de primaria hasta primero de prepa, una visita obligada a un museo. O sea, no debería haber ningún mexicano sin conocer los museos centrales del país. Es muy difícil, ¿no? ¿Qué harían los niños de Baja California para transportarlos a la Ciudad de México? En fin. Pero habría alternativas. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho llevar museos a las comunidades o reproducciones. Las principales reproducciones se pueden llevar a los municipios, ¿no? Más alejados. Y ahora tienes exposiciones virtuales. Es decir, creo que eso sí se podría hacer, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Que los niños de Yucatán pudieran tener un super tour virtual del Museo Nacional, del Castillo de Chapultepec o del Museo Nacional de Antropología. Creo que sí ha Sí. faltado eso, o sea, como para construir esta identidad nacional, ¿no? Que creo que es uno de los grandes pendientes todavía del país. Yo cada vez la veo más lejana y más fragmentada, esa es la realidad. Y un gran pendiente es esto, es cómo tú pues, realmente conectas a la gente con su cultura. Eso es un pendiente del país. Exacto, que se pudiera correr la voz, esto sería fabuloso. Tú estando trabajando para el gobierno del estado, ¿has sentido como esa, te han coartado alguna idea o parado, que dices esto no se puede hacer, si lo ves hoy en día más? Yo creo que hoy sí México tiene un problema de recursos generalizados. El presidente lo ha dicho y todos los. Yo creo que va a ser difícil si no aprovechamos el tema tecnológico. Es decir, si no realmente nos abocamos a que estos ejercicios, sabes que tú estás en Ciudad de México, yo estoy aquí en Puebla, nos podemos comunicar. Si, por ejemplo, en general, no solamente México, se comete el gran error de cuando ya exista una situación normalizada post pandemia, de olvidar estos ejercicios. ¿Sabes que no? Mira, mejor, no, ¿para qué vamos a hacer Zoom? Mejor yo te espero en Puebla o yo te invito a México. No lo vamos a hacer. Si esto no sigue como ya un ejercicio real, pues vamos a tener una gran oportunidad desperdiciada. Entonces, yo creo que más que quejarse de la falta de recursos o de la falta de políticas públicas, sí está en gran parte de gente como tú, es decir, que sabes que se lanza una divulgación sin esperar nada y que vas bien avanzando y va recogiendo apoyos. Si no hacemos un poco lo que tú haces, pues no hay avance, ¿no? El país tampoco, mira, los gobiernos en todo el mundo, y tú lo sabes, la tendencia es a desmantelarlos.
no es Mm, México, es una tendencia mundial. ajá. Todo, si tú revisas los recursos que hoy tiene cultura Francia y que los tenía hace 20 años con François Mitterrand, bueno, o sea, no es ni en la décima parte, ha reducido su presupuesto. Y tú puedes hacer esa cuenta en casi todos los países. Entonces, yo creo que sí es un impulso ciudadano hoy el que tiene que salvar a todo esto. Y sí, con el apoyo del gobierno siempre, pero hay que ser muy real. Cada vez, y en esta pandemia se vio, pues los recursos centrales se van a la salud y seguramente se repetirá esta escena, desgraciadamente, pues más veces, es la realidad. Claro, claro. Hay que hacerlo, hay que unirnos de alguna forma y pues poder, en lugar de preocuparnos, hay que ocuparnos en poder hacerlo nosotros, ¿no? Y no esperar a que alguien más lo pueda hacer para que entonces ahí sí ya me cuelgo y lo hago, ¿no? Cada quien pueda aportar, aportar algo. Que Y eso también es, unirnos. que eso también es lo que me gusta de las redes. O sea, yo te puedo decir, a mí no me gusta que me digan un no. O sea, dime entonces cómo, o estás mal. No, dime entonces qué es lo que sí está bien o qué puede estar bien. Y sé que cada quien tiene un punto de vista diferente y que pueden surgir muchísimas ideas. Así es total, es que es eso, sabes, yo creo que de repente, como que los mexicanos a veces no estamos tan acostumbrados como a discutir fuerte, ¿no? Ajá, Pero yo creo que eso es un ejercicio también bastante sano, ¿no? Para, no sé cómo decirlo, ¿no? A lo mejor hasta quitarnos esas falsas cortesías a veces, ¿no? Y que no nos hacen como avanzar en un objetivo, ¿no? Finalmente, pues, tú y yo de repente ahí sentíamos que teníamos un desencuentro y estamos hoy. exacto. ¿Por qué? Sí, Porque, sí. porque a ti te interesa divulgar la cultura, el conocimiento, tu país y a mí también. Entonces, si cada actor en esto se diera cuenta mira, tú conoces seguramente ya a tantos investigadores. Yo conozco a muchísimos. Bueno, mi área es parte de la investigación en historia, en antropología, todo esto. Y mira, yo casi no conozco a nadie que se lleve bien con el otro. Es decir, todos están siempre echando, es que su investigación no sirve, es que no Ajá, sé qué, es ajá. que la mía es la mejor, es que no sé qué, ¿no? Si no quitamos un poco realmente esa manera de pensar, pues no seguiremos sin avanzar en el país. Digo, tú sabes que es prácticamente una característica humana, pero yo creo que por eso estos ejercicios son muy valiosos, ¿no? Es decir, tú tienes miles de seguidores pues adelante, tienes que aumentar tus seguidores y luchar por lo que tú crees y está padre, es lo que tiene que hacer, así solamente sí va a salir adelante México. Claro, claro. Y aparte también, o sea, no se trata quizá de hacerlos por hacer, sino mientras más tengas, pues más gente te va a oír, más gente te va a leer, ¿no? Más gente te va a ver y eso es lo importante. Y que sean de calidad, por supuesto, porque incluso lo platicábamos, ¿no? Porque luego se pelean, es que no es tan importante el número de seguidores. No, no es tan importante, depende cómo los quieras o los utilices o para qué sea el fin. El objetivo es tener más para que más gente pueda tener pues, mayores conocimientos. Eso es lo que a mí me gusta, me interesa, ¿no? No por tenerlos, porque contenidos hay muchos y muchos contenidos que sí no son tan valiosos para mi punto de vista, quizá. Y mira que de todos modos hay quienes lo sigan. Pero yo quiero entonces que estos seguidores sí sean para otro tipo para temas culturales, que es lo que a mí me gusta difundir. Así es. Sí, yo creo que te digo, en ese es el chiste y divulgar y divulgar y divulgar y insistir, 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 ¿no? O sea, la mayor parte de la gente, la realidad en México, educación y cultura, pues siendo un país tan rico, pues la mayor parte no lo conoce o no le interesa. Esa es la realidad y tú lo sabes y tú la vives. Ajá, ajá. Sí, eso es lo que pasa. Y mira que he conseguido buenos amigos en Puebla, ¿eh? O sea, eso me ha gustado. Y pues dices, si no están en la Ciudad de México, pues donde estén, ¿no? Esto no importa. Y nos ha ayudado también la tecnología. Yo creo que esto se queda. Este Zoom que quizá pareciera
desconocido para algunos o que lo vamos entendiendo ya otros, pero que se está quedando, porque yo puedo platicar con gente de Puebla, con gente de Querétaro, con gente hasta de Londres y de Estados Unidos, o sea, España. Esto nos ha ayudado un poco para acercarnos, ¿no? Quizá no físicamente, pero sí pues dentro de la tecnología. Así es. Sí, es lo que yo creo que hay que luchar por esto, hay que luchar por estos ejercicios y hacer que la gente se una, ¿no? Cada vez más a las discusiones, a que piensen que nos estamos peleando, pero mira, el chiste es que padre que se den cuenta que finalmente es algo sobre cultura, ¿no? Sobre Ajá, cultura, sobre educación, sobre arte, ¿no? O sea, ojalá así fueran todas las polémicas, ¿no? Pero exacto, desgraciadamente no es así. exacto. Y que lleven a este objetivo, al de, ya ves que yo le decía, pues mira, lo que conseguí fue platicar con él, fue una entrevista, que eso era lo importante, ¿no? En lugar de seguir peleando o de seguir discutiendo sin un fin y sin ningún término, ¿no? Porque tú puedes hablar, digo, sucede ahorita en estos temas tan polémicos que terminan peleados y ya cada quien para cada lado. Y aquí no, aquí terminamos con una plática mucho más nutritiva que pudimos conocer más cosas. Así es, pero yo creo que sí sucede o debería suceder cuando ambos tenemos un objetivo superior, que es Ajá, finalmente divulgar la cultura, divulgar a tu país, divulgar la historia, divulgar las costumbres, conocer a México, ¿no? O sea, si ajá. hay ese objetivo, oye, mira, yo así siempre, ¿no? He hecho grandes amigos que al principio, bueno, casi me golpean, ¿no? Y literal, ¿eh? Literal. Y de veras, grandes amigos, simplemente porque también te das cuenta pues, que a veces sí la gente que es apasionada en su ramo, pues tiene el carácter fuerte. Eso también es una Ajá, realidad, ¿eh? Eso es ajá, una realidad. Y así con esa intensidad de carácter, pues lucha por lo que cree, ¿no? Y creo que también eso es valioso. claro, claro que sí. Y pues esto sería bueno que siguiéramos platicando. Hoy, pues se termina el programa, se terminó esta plática aquí, pero podemos seguir continuando, tomamos algún otro tema. Ahora que que vaya a Puebla, porque de verdad, ya por todos lados, pues, yo quiero ir, ¿no? Porque Puebla me gusta mucho como estado y pues por allá poder todavía hacer más cosas. Muchísimas gracias, Alejandro, por este espacio y por este tiempo que nos das. No, a ti de veras gracias y pues, te felicito, ¿no? Sigues ahí como Quijote, divulgando todo lo que es el patrimonio mexicano, todo lo que es valioso y pues que ojalá tu iniciativa se multiplique, sobre todo en jóvenes Claro, que tienen que tomar la estafeta de nosotros y niños, ¿no? O sea, yo creo que sí. Para la próxima te comparto este libro, mira, es un libro sobre la Capilla del Rosario, producido en ah, 1990. Este, lo voy a, la estoy terminando de escanear ajá, vaya, míralo, y ahí te lo comparto. Un libro ya descontinuado, que no van a volver a producir y que hoy, gracias a un PDF, puedes repartirlo con una calidad extraordinaria, ¿no? Ahí te lo ofrezco ahí a ti perfecto. para que tú lo mandes a quien quieras, ¿no? Pero es un libro de los años 90 del gobierno del Estado. Te lo agradezco muchísimo, muchísimo, Claro que sí, porque no, te aviso y ya. me Sí, por encanta. supuesto. Claro que sí. Gracias, Alejandro. No, pues gracias a ti, Jesús. Nos despedimos y pues bueno, nosotros nos vemos el próximo jueves, sin duda con otra plática tan maravillosa como fue con Alejandro Montiel, y pues bueno, nos vemos para el próximo jueves. Gracias. Gracias, cuídense todos.